decíamos que pensamos desde la intervención en lo social a la comunidad justamente en tres dimensiones, ¿no? En tres dimensiones de análisis. Eh, Cuando intervenimos, cuando investigamos, cuando trabajamos justamente en reflexionar y analizar para intervenir en lo social, en esa comunidad como lazo social, en esa comunidad como espacio territorial y en esa comunidad como dispositivo de intervención, ¿no? Eh, Nosotros justamente en esa dimensión de análisis ligada a la comunidad como espacio territorial es en la que nos posicionamos al momento de poder pensar nuestras intervenciones en lo social, ¿no? La propuesta de este eje de territorio tiene un texto eh, tiene un texto sobre la intervención social que habla particularmente de los trabajadores sociales en la intervención social, ¿no? Pero la invitación justamente es a pensarnos enmarcados en la planificación estratégica en una intervención que nunca es disciplinar, ¿no? Digo, estamos abordando problemas que por su magnitud, que por su complejidad, implican la deconstrucción de nuestros saberes disciplinares para la construcción de un saber superador, ¿no? Que ustedes habrán leído en sus diferentes trayectorias y recorridos profesionales, entre otros a Raquel Castronovo o a eh, Stolkiner, ¿no? Hablando de la disciplina, la interdisciplina, la multidisciplina, la transdisciplina. Entonces, nosotros al momento de pensar justamente la intervención social, digo, pensamos en una intervención situada, en una intervención en la que la construcción es colectiva, en una intervención en que la disciplina no da respuestas a la complejidad de esas problemáticas sociales, ¿no? Entonces, justamente, parados desde ese lugar, es que pensamos las intervenciones sociales situadas, enmarcadas en la planificación estratégica, y esto implica con diferentes actores sociales, ¿no? ¿Y qué estamos queriendo decir con esto de con diferentes actores sociales? Y ahí, digo, estamos transitando ese camino de pensar el territorio como un espacio geográfico donde hay, digo, y pasamos de esa mirada de Bauman, de Cálida, donde todos nos conocemos, donde todos buscamos el bien común, a pensar el territorio con diferentes intereses, ¿no? Con conflictos, con diferente poder, que es lo que nos permite pensar una intervención estratégica, ¿no? Yo quería compartir con ustedes un texto muy cortito que eh, es de Ana Esther Ceseña, No queremos desarrollo, queremos vivir bien, y simplemente unos párrafos muy cortitos que hablan sobre el territorio. Perdón, que lo tengo acá. Dice, el territorio es el espacio construido por los sujetos en su devenir histórico. La territorialidad no es un dato, sino el resultado permanentemente modificado de un proceso vital. Es la construcción de la materialidad posibilitante y de la intersubjetividad expresiva de la vida, que es cultura, historia y sabiduría. El territorio es una emanación del proceso social en su interacción con la materialidad. En esa medida, las territorialidades creadas, los modos de ordenamiento,
uso y convivencia de los elementos que componen el territorio dependen de la concepción del mundo y de los fundamentos sobre los que se erige la sociedad. El territorio no es solo el lugar de asiento de la cultura y a la vez su resultado, sino que es el espacio de disputa civilizatoria más profundo y más abarcante. Las territorialidades están, por eso, en permanente proceso de creación o redefinición. Su dinámica es política. La manera como el capitalismo ha ido construyendo su territorialidad afianza las condiciones de apropiación y las relaciones de poder y tiende a imposibilitar las resistencias o las otras formas de vivir en y con los territorios. Con mecanismos variados rediseña el espacio, lo disciplina, lo reduce a sus elementos simples y lo reordena. Pero en el proceso lo va descomponiendo y objetivando. Coloca fronteras y luego las deshace. Abre tajos por todos lados. Cambia las rutas de los ríos, seca los pantanos y construye lagos artificiales. Pone diques para detener el agua y cuando la suelta provoca inundaciones. Conecta mares y atraviesa selvas, rompiendo los hábitos de las diferentes especies animales o de los grupos humanos, y violentando, destruyendo las condiciones de reproducción de las plantas, al tiempo que los y las va convirtiendo en mercancías. Y si las resistencias se multiplican e impiden el saqueo y depredación que sustenta el proceso de acumulación capitalista, los territorios son penetrados y rodeados por una presencia militar activa y variada, que busca garantizar el acceso libre a los elementos devenidos recursos naturales o recursos humanos. Desarrollo se llama esta forma de organizar los territorios. Sumak Kamaña, Sumak Kausai, autonomía, vivir bien o buen vivir son los nombres de la resistencia a este proyecto depredador y los horizontes utópicos de una organización territorial distinta, no capitalista y no predatoria. Eso es del libro de Renunciar al Buen Vivir, y me pareció que era una forma de compartir, me parece que está bueno siempre darnos un momentito para lectura compartida, y de enmarcar de alguna manera cómo vemos el territorio, cómo lo pensamos al territorio, ¿no? Para dar de esa manera un inicio a pensar sus propios territorios, ¿no? Y pensar de alguna forma cuáles son esas tensiones, ese poder, esa arena de disputa en las que intervienen, y cómo ese territorio se ve atravesado por políticas públicas nacionales, pero también por intereses y modos de organización en este mundo globalizado y capitalista en el que intervenimos, ¿no? ¿Algún comentario que quieran hacer? ¿Conocían a Ana Ceseña, Renunciar al bien común, al texto? ¿No? ¿Acuerdan, no acuerdan? ¿Les parece utópico? Bueno, vamos a compartir una pantallita.
pensando el territorio, ¿no? Definido como la expresión espacial de las políticas económicas, sociales, culturales y ecológicas de la sociedad, en donde con un enfoque interdisciplinario y global se promueve el desarrollo equilibrado de las regiones y su organización según un concepto rector, ¿no? Podemos entender que cuando pensamos justamente el territorio, estamos pensando ese lugar situado donde existe esa comunidad con diferentes intereses y con diferentes proyectos y propuestas, ¿no? Bueno, dice, es el espacio de nuestro trabajo de campo específico, en donde se producen las interacciones entre los diferentes actores, donde se visualiza esa complejidad de las situaciones sociales y el desafío es interpretar esa realidad en la que nos hayamos involucrados para promover estrategias de intervención. Decimos que es importante destacar que el territorio no es patrimonio de ninguna disciplina, como mencionábamos al inicio, y que, bueno, cada una de esas disciplinas justamente lo que genera son visiones parciales, ¿no? Que deben ser complementarias y necesarias para la interpretación de ese territorio, pero fundamentalmente de los problemas sociales eh, sobre los que vamos a intervenir en ese territorio, ¿no? El análisis territorial es muy importante, pues sin un conocimiento detallado de los procesos territoriales con toda su complejidad, difícilmente se podrían impulsar acciones que resulten eficientes. Y entonces Eckert plantea que para conocer el territorio se da a partir de 6 preguntas, dice. ¿Qué se hace en ese territorio? Esa pregunta se responde con la descripción, ¿no?, de las actividades de todo tipo que se desarrollan dentro de ese territorio, con quién se relaciona ese territorio, y esto fundamentalmente, digo, tiene que ver con esa relación entre las distintas instancias, ¿no?, de gobiernos municipales, provinciales, nacionales, de distintos sectores que tenemos que pensar, analizar y fundamentalmente articular al momento de pensar las intervenciones sociales, ¿no? ¿Con quién se relaciona? Es la situación del territorio respecto del entorno próximo, lejano, material o inmaterial, que condiciona sus actividades. ¿Para qué sirve la identificación de las cualidades del territorio y de las actividades que se pueden desarrollar mejor que en otros territorios, ¿no? Pensando justamente en las capacidades de ese territorio en el que estamos trabajando. Y es imprescindible conocer quién moviliza el territorio, ¿no? Uno, ya pensando en el marco de la planificación estratégica, ahí podría decir quiénes son esos actores claves, quiénes son esos referentes que tenemos que conocer al momento de, y yo digo ahí, en principio diría el momento de iniciar un proceso de inserción en el territorio, ¿no? Digo, muchos de ustedes trabajan seguramente desde hace mucho tiempo en ese territorio. Bueno, por ahí recurrir a la memoria para pensar cómo fue inicialmente ese proceso de inserción en territorio, la construcción de esos vínculos, reconocimiento de esos actores claves en ese territorio, el acercamiento a esas fuentes primarias y secundarias, ¿no? Seguramente la vinculación con los equipos de trabajo en territorio les permitió el primer acercamiento a esos documentos básicos, muchas veces construidos y reconstruidos en forma permanente por los pasantes, por los residentes, por aquellos que van a hacer sus prácticas preprofesionales al territorio y que siempre dejan en esa institución, en esa organización, esos documentos sobre los que trabajan para conocer ese territorio y que decimos, bueno, tienen valor en sí mismo, ¿no? Será necesario actualizarlos porque nuestra coyuntura hace que permanentemente, y la acción social, ¿no?, hace que permanentemente eso tenga que ser actualizado, pero documentos que
son nuestra base para empezar a conocer ese territorio. Entonces, ¿quién moviliza ese territorio? La identificación de esos actores y de los grupos que intervienen activamente en el desarrollo o en la reproducción, digo, porque bueno, ahí entraríamos ya en otra dimensión de análisis, ¿no? ¿Qué desarrollo, qué tipo de desarrollo, cuál es el fin último que alberga nuestra intervención social? ¿Con qué medios se desarrolla? Bueno, esto está justamente pensado orientado a identificar los puntos fuertes y los puntos débiles, que generalmente también tenemos en ese sentido algún tipo de sistematización previa que nos permita reconocer otros proyectos previos donde aparecen diferentes actores sociales, pero fundamentalmente donde también aparecen evaluaciones que permiten conocer cuáles fueron las debilidades y cuáles fueron las fortalezas en ese territorio, ¿no? Hacia dónde va la respuesta que sintetiza el futuro del territorio, pero fundamentalmente es la respuesta que nosotros intentamos tener, más que la respuesta, es el objetivo que nosotros tenemos presente cada vez que pensamos en la intervención social, ¿no? Más allá de que nuestra intervención puntual puede estar acotada por el mandato institucional, ¿no? Que nos hace intervenir en alguna cuestión, a veces asistencial e inmediata, sabemos que siempre hay un fin último, ¿no? Como una misión y una visión a la que queremos llegar y que es la que de alguna forma ilumina, condiciona nuestra intervención social. Digo, esto bosqueja un poquito un proceso de inserción, ¿no? Y la construcción de un estado de situación, que algunos denominan diagnóstico, para conocer ese territorio, ¿no? Seguramente son procesos que ustedes han atravesado en cada momento en el que iniciaron o se incorporaron a un equipo de trabajo territorial o a un equipo de trabajo comunitario, ¿no? Entonces, en ese estado de situación decimos, es un análisis intencionado, una metodología útil para decidir en la formulación de políticas públicas, de proyectos, de intervenciones sociales fundadas y situadas. Es ese punto de partida para la programación, se centra en identificar las posibles determinaciones y relaciones causales que inciden en la producción de los fenómenos sociales, delimitando las posibilidades de acción, ¿no? Decíamos que ese estado de situación o diagnóstico es un proceso de producción de conocimiento, de análisis de la realidad, que permite describir los problemas que afectan a los sectores con los cuales trabajamos, permiten interpretar y plantear hipótesis sobre las causas y efectos de esos problemas, permiten definir el rol e importancia de los diferentes actores o grupos de interés relacionados con el problema que se desea enfrentar, permite identificar las estrategias o caminos viables, ¿no? De acción, definir una línea de base que permita conocer esa situación inicial, que nos permita construir indicadores, variables, y fundamentalmente una construcción colectiva. Pero ¿por qué una construcción colectiva? Porque nosotros enmarcamos las intervenciones sociales en el marco del trabajo territorial en la planificación estratégica, ¿no? Y justamente la planificación estratégica tiene como eje central la construcción colectiva. Digo, no voy con mi librito metodológico a definir qué es lo que la población necesita, sino a construir con esa población un estado de situación que nos permite, uno podría decir, enmarcados en la investigación acción participativa, en los proyectos colectivos, a definir justamente cuál es la problemática de esa construcción, cuál es la problemática de esa población para que esa construcción sea colectiva. Bueno, esa construcción colectiva justamente permite fortalecer lazos,
permite reconstruir con ese proceso de historicidad ese entramado social que uno puede decir fragmentado, atomizado, producto de el neoliberalismo, producto de el proceso iniciado a mediados de la década del 70, donde justamente la organización social y comunitaria tiene un punto de inflexión que empieza a fragmentar esa idea que va a ir atravesada también con el concepto de ciudadanía, de derechos sociales, de derechos individuales, y que vamos a profundizar un poco mañana con el texto de Velázquez y Molina sobre organización comunitaria y promoción social, ¿no? Digo, me parece importante sí destacar esto de que pensamos en el territorio siempre ligado a la construcción colectiva, en el que reconocemos actores sociales y intentamos construir con esos actores sociales que están en un contexto particular, ¿no? Digo, que tenemos así como una fuerte crítica a la propuesta de intervención enlatada, ¿no? Generada a partir de ideas centrales que se distribuyen en el ámbito nacional, reproduciendo como si se tratase de una población homogénea, ¿no? Por eso la invitación a construir en cada uno de los territorios una propuesta que sea articulada con los actores sociales de cada uno de esos territorios es como el eje central, ¿no? Entonces, bueno, ahí para la definición de actores sociales y brevemente como personas, organizaciones o grupos que tienen capacidades de acumular poder, desarrollar intereses y necesidades, y producir acontecimientos o influir de algún modo en una situación, ¿no? Los actores sociales tienen diferentes capacidades de influencia y entablan entre ellos relaciones desiguales. Por lo tanto, el actor social ocupará una posición en la relación de fuerzas de acuerdo al poder, al prestigio, a los recursos económicos, simbólicos, habilidades, destrezas y capacidad de organización. Digo, un pequeño cuadrito de análisis de actores que a mí me gustaría que, yo este PowerPoint no lo subí, pero lo voy a subir al aula virtual, que ustedes lo tomen para poder pensar el territorio de cada uno de ustedes y para poder hacer casi ese ejercicio de compartir mañana para cerrar la clase de mañana, y describir brevemente, ¿no? Cómo es el territorio, por qué lo consideran un territorio, qué tipo de actores sociales son los que ustedes pueden identificar en ese territorio, cuáles son los intereses de esos actores sociales, cuáles son los recursos y mandatos, cómo podrían pensar ese territorio en función de poder describir y analizar una intervención social construida o viable por la construcción de consensos con otros actores sociales en ese territorio. Así que digo, esto lo voy a subir al aula virtual. Bueno, sobre participación social vamos mañana a profundizar más, pero simplemente para, como una propuesta inicial, la participación es el proceso activo en virtud del cual los individuos, en tanto actores sociales, asumen una amplia gama de responsabilidades para contribuir al desarrollo de su comunidad o para intervenir en lo social de forma comprometida con esa comunidad con la que están trabajando, ¿no? Para que ese desarrollo sea posible debemos tener presente la importancia de la construcción de la viabilidad, tratando de disminuir los obstáculos que impidan la reconstrucción de ese tejido social. ¿Y por qué hablamos de la reconstrucción del tejido social? Y porque consideramos que ese tejido social lleva varias décadas de fragmentación y de lazo débil, ¿no? Y uno podría decir, bueno, sin embargo,
en momentos de crisis, ¿no? Y muchos son los autores que dicen, en momentos de crisis ese lazo social se fortalece, ¿no? Y las organizaciones de base territorial son las que terminan reconstruyendo ese sentido de comunidad, que hoy podemos decir, ese sentido de territorio, saliendo a, hoy enmarcados en historias casi de entramado solidario, dando respuestas a problemáticas sociales. Digo, pensando hoy, por ejemplo, en la coyuntura de la pandemia y del aislamiento. Para la construcción de esta viabilidad debemos tener presente la lógica de las decisiones, el consenso y la representación de los actores. Los espacios de poder de esa comunidad, atravesados por la integralidad de la gestión. Cuando hablamos de la integralidad de la gestión, justamente pensamos en esa articulación que permita no ver reproducido en las intervenciones territoriales la fragmentación que ya vemos reproducida en el territorio. ¿Y a qué nos referimos a esto? A prácticas profesionales que trabajan sobre la seguridad alimentaria, prácticas sociales que trabajan sobre la salud mental, prácticas sociales que trabajan en las intervenciones sobre las cuestiones de vivienda, prácticas sociales. Digo, tenemos que de alguna forma recuperar, trabajando con la comunidad, esa perspectiva multidisciplinar e integral para abordar los problemas sociales. O intentamos tenerlo por lo menos como fin último de nuestras intervenciones, ¿no? Más allá de que después disciplinarmente hay cuestiones puntuales sobre las que tenemos que intervenir, porque eso forman parte de los mandatos institucionales de la organización a la que estamos representando o para la que estamos trabajando, ¿no? Redes y tramas comunitarias, nosotros de todos modos vamos a trabajar, no mañana, sino para el próximo fin de semana, unos textos de Mario Robles sobre redes en el sistema de salud, pero simplemente esto a modo de introducción, y después también les hago un comentario sobre alguna de la bibliografía, recuérdenmela. Bueno, que al trabajar en red se comparten justamente saberes, lecciones aprendidas, ideas, diálogo en torno a temas comunes que enriquecen la labor interna de cada uno de los miembros de esa red o de esa trama, ¿no? Que al unir esfuerzos y experiencias en torno a propósitos comunes, se logran resultados concretos y significativos. ¿Y a qué nos referimos con eso? Ustedes van a encontrar que tienen un texto entre la bibliografía que es de Barbero y Cortés, sobre promoción comunitaria, el rol del promotor comunitario, ¿no? Y ahí nos pensamos como equipos profesionales en esa, asumiendo justamente ese rol de promotores, ¿no? Que implica justamente trabajar teniendo como fin último la búsqueda de esos procesos emancipatorios, ¿no? Si pensamos nuestras intervenciones teniendo como objetivo generar procesos de fortalecimiento de esa comunidad, ¿no? Donde se pueda reconstruir, fortalecer con procesos de reconstrucción de la historicidad de esa comunidad, y la posibilidad de pensar los problemas sociales parados desde una teoría crítica, ¿no? Poder entendernos. Mañana vamos a profundizar sobre los distintos momentos y cómo se ha dado en nuestra historia, ¿no? Este proceso de organización social, digo, porque había momentos en los que ha sido atravesado ese proceso por el lugar que ocupamos en la estructura social, ¿no? Y pensar la posibilidad de desnaturalizar los problemas sociales para entender la relación y la articulación que existe justamente por las condiciones de desigualdad, de inequidad,
por la situación justamente producto de la distribución de las riquezas y de la incidencia o no de las políticas públicas en esa redistribución. Digo, tener la posibilidad de trabajar con esa comunidad para reconocer derechos ciudadanos, para profundizar conceptos ligados a la ciudadanía, para reconstruir historias de ese territorio, digo, ya genera en sí mismo un producto, se logre o no el objetivo buscado en nuestra participación en una intervención puntual. ¿Se entiende? Hay como objetivos explícitos y objetivos latentes. Digo, si nosotros, esa es la invitación a pensar el texto de Barbero y Cortés, ¿no? Pensando que el rol del promotor comunitario está siempre asumido en aquellos profesionales que trabajan en el territorio como parte de los equipos disciplinarios, interdisciplinarios, asumiendo distintos roles de acuerdo al momento o al proceso que ese territorio está viviendo, ¿no? De organización incipiente, de acción, de evaluación de sus problemáticas, de definición de sus problemáticas. Esas redes o tramas comunitarias se trabajan a través de la articulación de esas organizaciones para dar respuestas a problemas que de otro modo no podrían resolverse. Pensando únicamente en las organizaciones de la sociedad civil o en las organizaciones de base comunitaria, y no nosotros, o por lo menos en la materia, en la carrera, digo, en el posgrado, la idea, la propuesta es articular permanentemente esa propuesta de construcción entre comunidad, territorio, organizaciones de base territorial y Estado en todas sus dimensiones, ¿no? Municipal, provincial, local. No pensamos en una organización social que resuelva por sí sola esos problemas, porque lo que esperamos es un Estado que garantice los derechos que han sido vulnerados, ¿no? Se hace posible articular fuerzas en torno a un objetivo común, lo que hace que los proyectos tengan una mayor probabilidad de éxito, y el trabajo en red o trama supone una estrategia de gestión que permite responder con rapidez a los cambios de contexto. Bueno, el mapeo y las posibilidades que ese mapeo nos permite compartir con diferentes organizaciones, construir conocimiento desde la participación de esa comunidad, incentivar la visualización de problemáticas, potencialidades, capacidades y conflictos en un marco territorial. El objetivo del mapeo es recuperar y sistematizar conocimientos que las comunidades poseen sobre el espacio que habitan en pos de los objetivos territoriales que las mismas se plantean. Y no es un tema menor, y que digo, distintos autores, entre otros Menéndez, vienen trabajando desde hace, Eduardo Menéndez, ¿no? Desde hace mucho tiempo, justamente esto de la posibilidad de recuperar los conocimientos que las comunidades tienen, ¿no? Y que muchas veces en esa tarea que iniciamos con equipos multidisciplinarios, donde hay otras disciplinas de las que se denominan de poder hegemónico, ¿no? Cuesta bastante iniciar esa tarea de reconocimiento de los saberes de las distintas comunidades, ¿no? Digo, hay como resistencias a eso. Bueno, la utilidad del mapa nos puede mostrar qué niveles de políticas existen, ver y medir calidad de desarrollo político, nos permite analizar y graficar cómo es la ocupación social del territorio, cuáles son las redes viales y transportes, bueno, esto pensando en la construcción de un estado de situación, ¿no? Las características generales de ese territorio, ¿no? Incluyendo actividades económicas, servicios de salud, problemas sociales que necesitan ser abordados.
Lo local es un territorio de identidad y sobre eso ustedes seguramente trabajaron con Nati, ¿no? Pensando en la relación entre comunidad e identidad. Es un escenario de reconocimiento cultural y de intersubjetividad, en tanto lugar de representaciones y de prácticas cotidianas, ¿no? Para mapear lo local debemos tener conocimiento de las diferentes dimensiones en cuanto a su composición social, a su heterogeneidad, a su dimensión territorial, a sus niveles de acción y de participación, así como al grado de urbanización o de ruralidad, no nos faltaría acotar acá, de ese territorio. Es importante tener en cuenta que en la comunidad, en ese territorio vivido, hay una identidad que nos une, una organización que nos exige compromiso y una movilización que nos permite transitar codo a codo con un otro. No. Bueno, mientras me tomo un mate, quiero escucharlos a ustedes con su conceptualización sobre el territorio, por qué un territorio distinto de una comunidad, si creen que algo de esto les trae un aporte para pensar ese territorio en disputa, ¿no? En disputa, pero también en permanente construcción, por lo que empezamos leyendo, pero por lo que podemos analizar de nuestras prácticas cotidianas, ¿no? ¿Quién se anima a compartir un poquito? ¿Diferenciamos habitualmente entre comunidad y territorio o habitualmente hablamos de la comunidad? ¿Por qué creen que podemos marcar diferencias o no entre comunidad y territorio? ¿Qué les pasa en el ejercicio de su actividad profesional cotidiana? Dicen vamos al barrio. O hablan de la comunidad, escriben sobre la comunidad, escriben sobre el territorio, piensan que es lo mismo o que es simplemente una distinción semántica. ¿Nadie va a hablar? Qué difícil que lo hacen, ¿eh? Bueno, les Profe, cuento, ¿eh? Martín. profe, según lo que yo entendí de las clases que estuvimos tomando con Natalia, una de las cosas que ella planteaba es que, bueno, la comunidad no implica un territorio específico. Daba el ejemplo de la comunidad, no sé, de diversidades, ¿no? LGTBIQ, como un ejemplo, digamos, ¿no? Además habrán hecho todo ese recorrido sobre la comunidad feudal, pequeña, diminuta, donde todos se conocían, ¿no? Bueno, el recorrido que ha habido, y habrán leído también a Bauman con las distintas conceptualizaciones sobre comunidad. Eh, Cuando nosotros hablamos de territorio, justamente hablamos de territorio porque incluimos ahí eh, el reconocimiento de diferentes actores, pensamos en un espacio geográfico determinado y pensamos ese espacio geográfico determinado como una arena en disputa, que está permanentemente generando cambios y modificándose, y que esos cambios dependen, esas modificaciones que se pueden dar en ese territorio,
dependen fundamentalmente de la acción social que se pueda generar en ese territorio, ¿no? Y que esa acción social está relacionada directamente a la organización social y comunitaria que se pueda dar. Únicamente no, pero esa organización social y comunitaria es la que puede poner en tensión la relación con el gobierno municipal, con el gobierno provincial, con el gobierno nacional, para generar cambios o modificaciones. Nosotros cuando intervenimos, ¿no? Cuando decimos una intervención en lo social, lo estamos pensando desde el trabajo social y no únicamente, sí, digo, podemos pensar en una intervención puntual en una organización, en una institución dedicada al trabajo social. Pero nosotros cuando hablamos de la comunidad y del territorio, tratamos de pensar en equipos interdisciplinarios donde el trabajo consista en que en fortalecer esa comunidad, en generar procesos de promoción comunitaria. ¿Promover qué? ¿Qué es lo que buscamos promover? ¿Qué es lo que a ustedes se les ocurre en esa idea? Esto quiere decir que cada una de las disciplinas dejan de lado su disciplina para pensar en la intervención social o en la estrategia de intervención social únicamente direccionada a generar procesos emancipatorios de fortalecimiento, donde los derechos sociales, ciudadanos, económicos, políticos, culturales sean el eje central. No únicamente, lo que pasa es que nunca tenemos que dejar de vista eso, ¿no? Nunca podemos, porque si no terminamos siendo funcionales a la reproducción social en el sentido de la mantención del status quo, ¿no? Que nada cambie. Y todos los que intervenimos en lo social lo que queremos es justamente que las cosas cambien, porque los procesos de inequidad, de desigualdad, hoy los vivimos por ahí, o los vemos, no los vivimos, los vemos más que nunca, porque es como que, bueno, gran parte de nuestra población hoy descubrió que existen villas, gran parte de nuestra población hoy descubrió que mucha de la población de la ciudad de Buenos Aires no tiene acceso al agua potable, o el conurbano bonaerense no tiene acceso al agua potable. Bueno, esas condiciones de desigualdad, esas condiciones de pobreza, esas condiciones de inequidad, son las que buscamos modificar en las intervenciones sociales. Esto quiere decir que si me dedico a la salud mental y soy un psicólogo trabajando en el Esteves, ¿esto a mí no me incumbe? Y no, porque soy un psicólogo trabajando en el Esteves, que formo parte de distintos equipos en donde creo que la intervención comunitaria o los procesos de intervención comunitaria siempre tienen un fin último, ¿no? Resuelvo lo inmediato en la asistencia, pero trabajo para construir procesos emancipatorios como objetivo latente en cada una de nuestras intervenciones, ¿no? Y esto quiere decir construyo sentido común, que es el menos común de los sentidos. Trato de construir esa transmisión hegemónica de sentido. ¿Con quién? Con nuestros pares, con nuestra comunidad, con aquellos con los que trabajo en cada una de las intervenciones. Ese es el sentido de pensar el territorio para pasar de la problematización individual a mirar la problematización colectiva. Y ustedes me imagino que además deben estar atravesados, impregnados por todo lo que es la ley de salud mental, el cumplimiento o no, la corresponsabilidad de la comunidad. ¿Qué pasa ahí con ese territorio teniendo que dar respuestas o no, siendo parte de una red que sostenga o no? Digo, me parece que interpelar el territorio tiene sentido justamente para poder pensar, bueno, ¿quiénes son esos actores sociales? ¿Pueden en estas condiciones eh, ser responsables o corresponsables de un proyecto social en esa comunidad o con esa comunidad en ese territorio? Bueno, ¿cómo se pueden generar esos cambios? ¿Cómo puedo pensar en propuestas o en posibilidades que sean alternativas para generar proyectos
distintivos y de alguna forma que generen esos procesos emancipatorios. ¿Somos responsables o queremos incidir en el diseño de políticas públicas? ¿De qué tipo de políticas públicas? ¿De políticas de salud? ¿De políticas sociales? ¿Con quiénes? ¿Para quiénes? ¿Quiénes las piensan? Digo, me parece que pensar el territorio es empezar a pensar y pensarnos como profesionales, que no somos individuos aislados, sino que formamos parte de un colectivo profesional con objetivos concretos, ¿no? Digo, las profesiones todo el tiempo, digo, por algo también se habla de profesiones liberales, profesiones comprometidas con, profesiones liberales o profesiones comprometidas con los cambios sociales, ¿no? Bueno, sin lugar a dudas, en el caso de la UNLA, digo, se habla de justamente carreras comprometidas con los cambios sociales. Y eso implica esta posibilidad de pensar por qué vivimos donde vivimos, con las condiciones en las que vivimos, con las condiciones de inequidad en las que vivimos, con las condiciones de distribución en las que vivimos, y eso está directamente relacionado a pensar la organización social. Así que la invitación es eso, empezar a debatir eso, ¿no? Para eso también, digo, vamos a tratar de pensar y profundizar un poquito en qué es la participación social, qué tipo de participación social, para qué, cuáles son las estrategias de intervención en lo comunitario. Para eso es el texto de Velázquez y Molina que vamos a profundizar mañana y que a mí me gustaría que si hoy tienen un ratito le den una miradita, si mañana esto puede empezar a ser un poco más de construcción colectiva, porque ustedes, digo, son todos profesionales con recorridos súper interesantes, porque digo, he visto algunas cositas con Cecilia y he leído algo sobre sus inserciones y recorridos, sobre sus inserciones laborales, así que me parece que la invitación es a construir juntos, ¿no? Digo, si yo vengo con un bagaje de lecturas, de marcos teóricos, de experiencias de esos años de recorridos del país, mientras coordiné en su momento la especialización en abordaje, y me parece que era una buena experiencia, o fue mi acercamiento más profundo a pensar el territorio en función, por ejemplo, de las mesas de gestión, ¿no? Y las mesas de gestión estaban asociadas y ligadas a los espacios de los centros de integración comunitaria, espacios que tenían sectores destinados al área de salud, donde los equipos de salud trabajaban en esas mesas de gestión, y también áreas destinadas en esos centros de integración comunitaria a la participación de las organizaciones de base territorial, ¿no? Y eso se constituía en un espacio de disputa de ese territorio. Por supuesto que con una gran distancia entre desde dónde se pensó, cómo se pensó y qué es lo que finalmente sucedió en algunos territorios, con particularidades muy distintas, ¿no? Y esas particularidades tienen que ver justamente con la cultura y la historia de cada uno de esos lugares y con la articulación con el poder político, ¿no? Imagínense, intendentes en algunos lugares muy pequeños, casi considerados feudos, donde dicen, bueno, a mí me votaron la comunidad, no tiene por qué definir ahora qué vamos a hacer con el presupuesto, porque esa es una potestad del ejecutivo local, ¿no? Y comunidades organizadas construyendo poder para poder definir qué hacer enmarcados en una posibilidad de disputa, de decisión, ¿no? Porque la participación tiene que ver con eso. Entonces, por eso me interesaba escucharlos un poquito a ustedes, pensar, o contar un poquito cómo ven esta conceptualización de territorios, si ustedes tienen la posibilidad de pensarlo en sus propios espacios de desarrollo profesional, por ahí no para definirlo ahora, pero para empezar a pensarlo y para que mañana por ahí podamos compartir un ratito en el que cada uno de ustedes pueda
describir su espacio de inserción profesional como un espacio definido territorialmente, con diferentes actores en ese territorio, con diferentes intereses, ¿no? Empezando casi como un análisis del territorio en función de las disputas de ese territorio, o tratando de relacionar el tipo de intervención profesional que ustedes tienen y qué vinculación tiene o no con ese análisis territorial que yo les estoy proponiendo. ¿Les parece que puede ser posible? Martín. Sí, no, yo pensaba que estaba acordándome cuando empezamos a trabajar con el dispositivo en el que participo, abordaje de los consumos problemáticos, pertenece a un centro comunitario, y que en realidad al principio lo pensamos para intervenir en el barrio, ¿no? En el barrio del Porvenir, que es donde está situado el centro comunitario, y después, bueno, obviamente que la demanda llega de otros barrios que son cercanos, y decíamos, bueno, tenemos que definir con qué población vamos a trabajar, o en qué límites, y después se nos aparecía, digamos, algunas construcciones que tienen otras organizaciones, mismo el municipio, ¿no? Acá el municipio de La Matanza se organiza por regiones, y por ejemplo hay una mesa territorial donde interactuamos con otras instituciones, que se divide por sectores, y en el que estamos nosotros es el de La Ferrer Norte, Castillo Sur, y un poco dijimos, bueno, ese es el ámbito, el territorio en el que vamos a intervenir. Pero bueno, siempre es uso, y tiene que ver bueno, con la demanda también. A veces llega porque compartimos intereses con otro sector, digamos, ¿no? Es como una construcción, digamos, ¿no? Eso. Distinto era donde yo, por ejemplo, hacía mis prácticas preprofesionales, donde trabajamos en Fuerte Apache, y era una comunidad que tenía un límite bien claro, ¿no? Que era bien distinto ser del barrio que no ser del barrio. Se me aparecía eso ahora. Y al momento de pensar estrategias de intervención, digo, ¿reconocen otros actores sociales en el marco del dispositivo en el que trabajás? Sí, sí, de hecho nos apoyamos, digamos, en otras instituciones. Bueno, como contaba, algunos actores del municipio, la Secretaría de Desarrollo Social. Ahora estamos articulando con el Hospital Favalora, que es un hospital de acá de Rafael Castillo, que se inauguró hace poco, con algunas personas de Cedronar. Bueno, sí, en general con otras instituciones que están y otras organizaciones que están en esa mesa territorial, y con la que ya veníamos compartiendo una trayectoria. Bueno, gracias Martín por animarte a compartir. Hola. Hola Sol. ¿Cómo estás? Hola a todos. No, estaba pensando en esto de las disputas territoriales, que creo que es lo que más me resuena en relación a algunas prácticas. Yo trabajo en atención primaria, en un CAPS, donde por decisión de los integrantes del equipo y también por mucha demanda que aparece, empezamos a pensar formas en relación a la prevención y promoción de algunas cuestiones. Y hubo una planificación estratégica lanzada desde ya la cuestión más del gobierno, digo, sí, municipal, en donde, bueno, había una cuestión de prevención y promoción. No tan estratégica entonces, más bien normativa, ¿no? Exacto, bueno, en ese punto, por eso digo, me resonó muchísimo y me resona en varios aspectos, pero nada, pensaba en una situación puntual en esto de la disputa del territorio, cómo y lo discursivo en el territorio, qué es lo que quieren que digamos, porque fue planteado en esos términos. Por ejemplo, nos encargan que hagamos una actividad
en el Día de la Juventud. Bueno, y se planificó, justo en ese momento teníamos un grupo de jóvenes que era para laburo comunitario, participación, no era terapéutico ni nada en ese orden, pero sí era para que los pibes empezaran a usar la sala como un espacio de encuentro y de participación junto con los profesionales. Y entonces, nada, lanzamos la idea ahí, y los pibes empezaron a producir cosas súper piolas, empezaron a armar y decidieron ellos empezar a escribir algunas frases en relación a prevención y que querían colgar en la escuela, nada, llevarla a otros espacios como para multiplicar. Y entonces nos ocurre elevar, cuando nos piden el proyecto de la juventud, del Día de la Juventud, que yo no sé, obviamente lo hablamos con los chicos y se nos ocurre elevar las ideas de los pibes. Eran pibes del barrio. Y bueno, estos chicos habían escrito frases y armarlas como con cierta cartelería de impacto, que decía que todo relacionado a la salud, porque estábamos en la salita, decían eso, bueno, y que salud también era que la policía no te pare si tenés gorra, bueno, en ese tono era nada, una producción que nos había parecido súper piola, y la elevamos, y cayó muy mal que eso se replicara desde el lugar de la sala, que fuera un proyecto de la sala, y ya se había hecho, digamos, ya no habíamos pedido permiso, ya se había replicado en las escuelas, y todo esto de los chicos ya se había dado vehículo y todo eso, y bueno, la cuestión que tuvimos como ciertos problemas en esto de la disputa del territorio y qué decir en el territorio siendo parte de una institución que es municipal. Digo, en ese punto, cuando en realidad se había armado una cuestión de participación comunitaria, que nos parecía re valioso que sean los pibes los que habían puesto el texto, que sean los chicos que, obviamente con el laburo del equipo y esto de multiplicarlo y llevar el mensaje a otros lugares, todo esto fue como el entramado que empezamos a armar ya con el grupo anteriormente. Digo, pero nos resultó absolutamente violento que querían una actividad que tal vez sea parecida, pero que hablara un poco de los sueños, de los proyectos. Los chicos querían hablar de lo que les pasaba, digamos, la realidad del territorio digo, que habitamos, junto con las salas, digo, me parecía que era un emergente de ese espacio. Nada, lo mostramos como una idea, para que se multiplique tal vez en otros lugares o lo que fuera, y fue objeto de mucha controversia y mucha violencia. O sea, obviamente nos costó mucho transmitírselo a los chicos, porque le habíamos pedido permiso para poder elevarlo, y todos los chicos querían saber qué pasó con todo esto. Digo, en ese punto lo de las disputas y poder negociar y qué llevar cuando se nos piden propuestas desde un lugar que tal vez no es tan estratégico, digo, diseño. Nada, lo primero que me resonó fue esto, cuando se armó la discusión, digo, cuando hablaste de las disputas. Yo creo que también nos cuesta, por lo general, amigarnos al momento de pensar nuestras intervenciones sociales con la idea de del poder y del conflicto, ¿no? Digo, nosotros imaginamos, a lo mejor como parte de nuestras construcciones disciplinares, ¿no? Esta idea de la propuesta racional que tiene que ver con los saberes disciplinares y que es el camino a seguir. Nos cuesta reconocer los saberes de los otros en el territorio, que generalmente conocen más sobre ese territorio que nosotros, ¿no? Entonces, pensar que la propuesta es con ellos y para ellos, porque es el territorio, y fundamentalmente la construcción de consensos, ¿no? La construcción de viabilidad. ¿Cómo voy a generar que ese proyecto sea viable, ¿no? ¿Cómo construyo ese camino? ¿Cuál es la factibilidad? Digo, cuando pensamos en el territorio y ese cuadrito que yo les mostré ahí sobre los distintos actores sociales, es justamente para poder adelantarnos a imaginar, no nosotros solos, trabajadores sociales, psicólogos, sino en conjunto con el equipo con el que estamos trabajando, cuáles van a ser las fortalezas, los apoyos, aquellos que van a estar convencidos, porque vienen trabajando con una matriz de marcos teóricos
similares y con quienes vamos a tener que tener un trabajo extraordinario para poder explicitar cuál es el camino que queremos recorrer. Y el camino que queremos recorrer tiene que ver justamente con el reconocimiento de esos actores en territorios. Y no es sencillo justamente porque ese fortalecimiento, esa cohesión, esa construcción, ¿qué es lo que construye? Y lo que construye son actores con poder. Digo, y la verdad es que en muchos casos, aquellos que gobiernan y gestionan no quieren actores con poder, ¿no? Porque es complicado la demanda, porque es complicada la incidencia, porque es conflictivo, uno podría decir, ¿no? Entonces ahí vamos a encontrar distintas alternativas y posibilidades, aquellas que están ligadas a la cooptación, ¿no? Te invito a que seas el secretario o el director en el Ministerio de Desarrollo Social, porque así el movimiento Evita no lo tengo parándome en la calle. Bueno, es una alternativa. Ahora, ¿qué hace ese representante de la CETEP o del movimiento Evita en ese Ministerio de Desarrollo para mantener o sostener sus ideales, sus propuestas y articular con esa gestión nacional, ¿no? No es sencillo, es conflicto en sí mismo. El tema es cómo vamos recorriendo, desarmando y reconstruyendo proyectos viables, ¿no? Que generen algún tipo de cambio sustantivo, de posibilidades de escuchar a aquellos que tienen voces diferentes para pensar sus propios proyectos. Sin lugar a dudas, digo, también me parece que una cosa es si el proyecto es del centro de salud solo, o si el proyecto es de la comunidad o del territorio, ¿no? Donde hay distintas organizaciones que forman parte de ese proyecto, y entonces ya lo que se muestra es una construcción colectiva de red o de entramado que al que recibe ese proyecto lo posiciona desde otro lugar. O por qué no esa coordinación municipal sentada en esa mesa de trabajo barrial, ¿no? Cercana a esa discusión en el barrio, como alternativa, ¿no? No imponiendo, sino trabajando como un actor más en esa posibilidad de pensar el proyecto para los jóvenes, o para los adultos, o para los externados, o para quienes estén pensando una posibilidad de intervención social, ¿no? ¿Te parece que podría ser? Y volvemos a las condiciones de viabilidad, no lo sé. No sé. En relación a esto, está muy jerarquizado y verticalizado el espacio donde me toca. Hay gestiones tal vez más flexibles que otras en ese sentido, y tal vez fue ese el cambio que tuvimos en relación a que la anterior gestión tal vez era muy en la construcción más horizontal, mucho más chiquito todo el gabinete, era como era otro tipo de llegada, por lo menos con los laburantes, que nos permitían y nos daban ciertas libertades. Ahora está todo muy protocolizado y muy rigidizado, por eso digo, sentarse en una mesa, no sé yo, no sé, de la red sociocomunitaria, no me lo imagino ni de casualidad los directivos. Por eso digo, esto no se me representa, porque para eso dicen que hay directivos en cada una de las salas que se sientan en la reunión sociocomunitaria, que en realidad también es una gran disputa en relación al territorio. Me pregunto cuánto, porque digo, van a encontrar en el texto bueno, en el texto que habla sobre intervención social de Carballeda, ¿dónde estaría? En el de Carballeda justamente la idea de intervención social y disciplinamiento, ¿no? Disciplinamiento que justamente está asociado a las disciplinas, ¿no? Que nos disciplinan en nuestra propia intervención, ¿no? Que nos muestran cuáles son las incumbencias, ¿no? El camino que tenemos que recorrer. Y casi reproducimos esa acción social siguiendo el mandato sin repreguntarnos
repreguntarnos mucho, bueno, hasta dónde nuestra representación profesional, nuestro compromiso ético-político nos interpela, hasta dónde, digo, a ver, lo estoy planteando como instancia de reflexión general, sabiendo y siendo consciente de los condicionantes que tenemos cada uno de nosotros en nuestro trabajo, ¿no? Y sabiendo que uno no sale a locas y tontas a hacer la revolución porque al día siguiente está sin trabajo, ¿no? Ahora, en función de eso, ¿hasta dónde podemos gestionar, articular, vincularnos con el resto de los profesionales, de las profesionales, de las organizaciones, de las instituciones, para generar dispositivos diferentes? Digo, la verdad es que cuando yo me recibí de trabajadora social, trabajando en el sur de la ciudad de Buenos Aires, digo, la construcción de la primera red en la que participé tenía que ver casi con necesidades personales, ¿no? Profesionales que estábamos sobrepasados con las situaciones en las que teníamos que intervenir y que nos damos cuenta que la familia Pérez era la misma familia Pérez que atendíamos en el servicio social y que atendían en el centro de salud de la 15, que atendían en la escuela de la 15, la construcción de esa red en principio de instituciones públicas, porque el centro de salud, el servicio social, al que se fueron sumando organizaciones de base territorial, permitió cosas increíbles y sostenibles en el tiempo, desde, no sé, la primera defensoría de niños, niñas y adolescentes en el sur de la ciudad de Buenos Aires, como pedido de esa red organizada que no nació como con el objetivo de generar una petición o una demanda sobre una defensoría de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Que surgió casi por la necesidad de conversemos sobre estas situaciones que no podemos resolver individualmente o institucionalmente y atraviesan a la misma comunidad desde diferentes perspectivas, ¿no? Empezamos a construir la integralidad como una necesidad casi individual de cada uno de los que interveníamos. Terminó constituyéndose en una red institucionalizada de abordaje de problemas sociales en un sector territorial determinado, ¿no? Entonces, el poder que genera esto de todas las organizaciones públicas y las organizaciones de la sociedad civil, generando determinadas demandas, y también casi como invitando a la gestión local a ser parte de una construcción colectiva. Digo, casi como invitando quiere decir, o te pones de este lado o te pones del otro, ¿no? Somos muchos, somos instituciones con representación y sobre todo legitimados con esa sociedad o con esa comunidad, con esos grupos sociales con los que trabajamos, porque estamos ahí todos los días, porque recorremos, digo, y no es un camino sin piedras, ¿no? Porque la verdad es que la primera reacción es todo el servicio de salud no sale más del centro de salud porque se dedica de ahora en más a la asistencia en consultorio, ¿no? Olvídense de salir a recorrer, olvídense de ir a tomar mate con los vecinos, por ejemplo. Y siempre va a haber esa, porque justamente esa tensión es la que se genera por el poder que es lo que está en tensión, ¿no? ¿Quién lo representa ese poder? ¿Cómo se ejerce ese poder? Pero digo, pensar la comunidad, el entramado social y el territorio, indefectiblemente nos tiene que llevar a pensar cuál es ese conflicto, cuál es ese poder, cómo se distribuye, quiénes los representan, y digo, porque de alguna manera siempre estamos ahí comprometidos en fortalecer a aquellos actores sociales más débiles en ese territorio, ¿no?
Profe, Marcela. Hola, bueno, como una pregunta, o sea, a mí siempre me ha cuestionado mucho lo de lo comunitario y digamos que involucrarse ahí me parece bastante complejo, como que llevar cosas creo que la comunidad también va construyendo y hay muchos cuestionamientos como de sobreintervención, sobre diagnosticar a las comunidades y bueno. Yo quería preguntarte porque hay ahí más elementos que simplemente los programas o los proyectos, hay muchos elementos de política que influyen enormemente en la comunidad o sus usos que hace algunas políticas, todos los elementos culturales, digamos, que juegan alrededor de lo que pasa ahí, y bueno, y la interculturalidad, porque ahora la mezcla de las comunidades, digamos, tiene bastante peso, digámoslo así, cuando no es un abordaje único. Entonces vos vas a un territorio o vas a ese espacio, de hecho ya se habla mucho de la territorialización de la atención y cosas como esa, pero toda esa mezcla de política, toda esa mezcla de cultura, toda esa mezcla de posibilidades, digamos, ¿cómo movilizar eso? De no llegar a un territorio, no llegar a un lugar a decirles, yo les traigo esto, yo traigo esto para hacer, hagamos esta actividad. O sea, ¿cómo superar, cómo pasar esa cuestión que para mí es, digamos, muy básica? ¿Cómo superar eso? De no llegar a las comunidades a llevarles cosas. Yo creo que eso no lo necesitan las comunidades. Yo creo que eso sobra, hace muchos años sobre las comunidades. Para mí hay un modelo que es interesante, que hace muchos años se trabaja en el mundo, que es el modelo ECO2, que ya va como en el ECO5, que creo que es uno de los diagnósticos o una de las posibilidades más interesantes que en el mundo hay acerca de vincularse con las comunidades. ¿Cómo superar eso? Es como una pregunta que me hago, no necesitamos, digamos, respuesta ahora, sino que es una pregunta que me hago. No es sencillo, justamente por eso cuando iniciamos yo les planteaba esto de, trabajo, consigo la dirección de la carrera de la especialización y el abordaje de los problemas sociales parados en la planificación estratégica. Y esto de parados en la planificación estratégica quiere decir, de alguna manera, discutiendo, debatiendo con aquellas propuestas normativas que reproducen una intervención en diferentes territorios con un mismo modelo metodológico, ¿no? Con esas políticas sociales que sean enlatadas igual para Colombia que para la Argentina, digo, que fueron de alguna manera producto de lo que fueron las recetas, ¿no?, enmarcadas en el Banco Mundial, en el Fondo Monetario, en nuestro país particularmente en la década del 90, ¿no? Digo, y que eso fue parte de lo que Cardarelli y Rosenfeld denominan las participaciones de la pobreza, ¿no? El financiamiento de la política social con las directrices de qué tipo de políticas sociales. Eso era la misma propuesta de proyectos para todas las comunidades, o para todos los territorios, más que para todas las comunidades, donde se exigía la participación de las madres de niños de 0 a 6 años para que pudiesen llevarse la leche fortalecida. Y entonces eso era la participación, ¿no? En la que las mamás tenían que escuchar qué era lo que debían comer sus niños, sus niñas, para no estar desnutridos, ¿no? Y ese era casi el enlatado de la participación social y de la propuesta. Bueno, no creemos que esa sea la esencia de la participación social, ¿no? Pensamos en otro tipo de participación social y la propuesta es la construcción de abajo hacia arriba. ¿Y qué es la construcción de abajo hacia arriba? Y una comunidad que pueda reconocer y reconocerse en un espacio situado, en este caso decimos en un territorio, conociendo cuál es el lugar que ocupan, y digo, particularmente por mi formación diría el lugar que ocupan en la estructura social, entender que si están desocupados, porque digo, esto de haber trabajado en algún momento
en el marco de las políticas sociales, con población, por ejemplo, desocupada, ¿no? Y entonces la propuesta desde los distintos ámbitos gubernamentales era preguntarles en qué se capacitaron en los últimos años, como si el estar desocupados, producto de las privatizaciones, de la descentralización, de la desregulación, de toda la política neoliberal, el estar desocupado era responsabilidad del individuo porque no se capacitó para lo que se venía, ¿no? No está capacitado en nuevas tecnologías, no está capacitado, entonces por eso está desocupado, es la responsabilización del individuo de lo que es producto de una política pública, ¿no? Entonces, entender y conocer que nuestra intervención, aunque sea sentada en un escritorio, frente a aquel que viene por demanda de trabajo o de alimentos, ¿no? Digo, si pensamos en la integralidad de la intervención, digo, pensamos en una escucha que puede abrir distintas puertas, o sea, no es que le pregunto y lo anoto en la tarjeta alimentaria, sino intento intervenir para que de alguna manera la propuesta sea integral y pueda de alguna forma tener alternativas de acción. ¿Y qué pueden ser alternativas de acción? Y puede ser, por ejemplo, desde formar parte de una cooperativa de trabajo que además construya viviendas, de una cooperativa de trabajo que además de construir viviendas articule con la producción de alimentos agroecológicos, que produzca, digo, eso no lo puedo pensar en general, lo tengo que pensar en particular en el territorio, no en particular en el individuo, en particular en el territorio. Ahora, si la comunidad, por eso digo que más allá de nuestra intervención puntual, con el mandato que tenemos en nuestras espaldas de la institución a la que representamos, si nosotros nos consideramos como trabajadores con perspectiva comunitaria, vamos a estar articulados con otros referentes locales, con otros profesionales en ese territorio, tratando de construir ese estado de situación o diagnóstico, dirían con otra perspectiva, sobre qué es lo que pasa con esa comunidad y cómo esa comunidad pueda reconocerse con debilidades, sí, pero también con capacidades, ¿no? ¿Cómo es ese reconocimiento, por ejemplo, construyendo su historicidad, ¿no? Reconstruyendo su historia, desde el momento en que se asentaron hasta los logros que consiguieron y qué es lo que necesitan, ¿no? Por eso el texto de Barbero es interesante en ese sentido, porque dice, bueno, si nosotros nos consideramos, y les decía esto, no se vean como trabajadores sociales, si bien él habla de trabajadores sociales, piensen en el rol del promotor comunitario. Si nosotros nos consideramos como parte de ese equipo profesional que trabaja en un territorio en particular, digo, vamos a tener en cuenta todas estas cuestiones, ¿no? De pensar quiénes son los referentes claves, cómo de acuerdo al momento que está viviendo ese territorio, necesitan nuestro rol, como movilizador, como organizador, como visibilizando las problemáticas o convocando expertos que puedan visibilizar alguna problemática, discutiendo y debatiendo qué es lo que ellos entienden como sus problemas sociales, articulando con la gestión local o provincial o municipal para que esos problemas de ese territorio lleguen a la agenda de gobierno, ¿no? Digo, mañana vamos a profundizar sobre esto, digo, pero ¿cómo se construyen las agendas de gobierno? ¿Es un iluminado el presidente de la nación o el intendente el que dice qué es lo que se va a hacer en ese territorio? ¿O fueron en algún momento los trabajadores organizados como la masa? Me encanta ese gato, o gata. Y ahora son los movimientos sociales más pequeños, más organizados en función de determinados intereses, los que ponen ciertos temas sobre la agenda. Bueno, eso está en discusión, pero nosotros ahí jugamos un rol, ¿no? Nosotros, no como individuos, sino como colectivo profesional, como parte de un equipo interdisciplinario. Esto es la invitación por lo menos a interpelarnos, ¿no? Si nuestra construcción es individual o es colectiva,
si nos estamos formando en una maestría en salud mental comunitaria, ¿de qué comunidad estamos hablando? ¿Estamos pensando en una comunidad de qué tipo? ¿Comunidad cosmopolita, comunidad percha, comunidad de intereses, comunidad? ¿Qué comunidad? ¿De qué comunidad hablamos? ¿Esa comunidad tiene puntos en común con el territorio? Son muchas preguntas, ¿no? Bueno, nosotros acá en Exaltación Estás tengo en varias Exaltación cosas. de la Cruz. Son 3 Sí, Exaltación de la Cruz, son ¿no? 3. ¿Quién más? Sí. Marce y Marce Nora. y Nora. Varias cositas. Creo que, bueno, particularmente por el trabajo que estamos haciendo nosotras, tenemos muchas resistencias en esto de interpelar, en invitar a interpelar al resto de los efectores y de los profesionales. Un pueblo muy conservador, donde aparece, y cada vez más marcado, esta cuestión de los famosos NIC, le llaman, nacidos y criados acá en Exaltación. Entonces, cuando uno plantea determinadas estrategias o hacemos algún tipo de planteo para empezar a articular los trabajos, porque hay una sobrecarga de intervenciones en algunas familias, empieza esta cuestión de te tiro la pelota. Entonces, ahí es donde te derivo. El famoso te derivo y encárgate, porque yo total ya hice mi trabajo, entonces te lo paso. Hace 15 días planteamos las mesas intersectoriales de abordaje de lo que es temática de violencia de género, acompañados un poco con el Ministerio de Mujeres, y lo que hicimos fue invitar en la primera reunión lo que son los efectores el efector de seguridad, los referentes de las comisarías, salud mental, el centro de monitoreo, perdón, tengo siempre de fondo los perros, de monitoreo, y bueno, la situación que se planteó básicamente es que no hay un protocolo de intervención cuando hay una mujer o una persona víctima de violencia de género. Entonces, cada uno hace, habla, interviene, y la persona queda boyando 2 meses, 3 meses, sin medidas de protección. Entonces, bueno, lo que planteamos un poco era esto, armar una mesa en donde específicamente tengamos como primer escalón un protocolo de intervención, que todos hablemos sobre lo mismo, que todos empecemos, digamos, a saber cómo actúa el otro y con qué cuenta, porque no saben directamente, por ejemplo, hay muchos efectores que no saben que existe la dirección de género. Entonces, digo, me parece que también hay un problema de fondo, que digamos, es bastante complejo mover, y bueno, después estuvo la resistencia también de otros efectores que nos fueron invitados tal vez en esta primera reunión, por la dificultad de comprender que bueno, que a veces en esos encuentros lo que uno pretendía era, bueno, hay esta situación, armamos algo específico y lo llevamos a cabo, pasamos a una segunda instancia, porque acá todos hablan y no queda nada en concreto, después se lo lleva todo el viento, eso es bastante característico de... O por lo general las víctimas van pasando de una institución a la otra, relatando 300 veces la misma situación, y además nadie resuelve, ¿no? Digo, sí, son temas también que si uno los piensa en perspectiva, digo, son bastante nuevos, ¿no? Entonces implican una estrategia específica, esta de armar protocolos. Y me puedes decir, bueno, no son tan nuevos y ya debería estar instalada esta idea, ¿no? Tenemos... pero bueno, hay que potenciarlo de alguna forma. Y es muy difícil potenciarlo de forma individual. Digo, me parece que ahí, digo, la estrategia justamente en ese sentido es pensarlo con distintas instituciones y organizaciones, trabajando en eso, pero además promoviéndolo como requisito imprescindible. Exacto, tal cual. Y después otra cosa, me queda dando vuelta esto de los espacios de poder, cuando uno viene, digamos, con una mesa de trabajo, pensándolo en un caso que las chicas se van a dar cuenta, en un caso que tuvimos esta semana, que lo tuvimos hasta encontronazos entre todas las del equipo, por debatir, cada una iba dando su mirada, la cuestión que se tuvo que tomar una medida de abrigo con 5 hermanitos, y se trabajó muchísimo, se envió un montón de informes a la jueza para que considere la situación, bueno, se ayudó desde desarrollo social, a través de una publicación que se hace,
salieron un montón de personas, digamos, haciendo intervenciones que corrían completamente lo que uno venía trabajando con esa familia. Entonces digo, bueno, ¿hasta qué punto, digamos, uno puede, digamos, es trabajar en comunidad, en territorio, pero cómo hacer para que realmente lleguemos a que todos hablemos de lo mismo? Sí. Ahí es donde... Me parece que también ahí lo que nos preguntamos es las representaciones, ¿no? Justamente, digo, cada uno de los que interviene representando a una institución, a una organización, o se representa individualmente y decide Claro. y define individualmente, ¿no? Y muchas veces cuando hablamos del fortalecimiento de determinados sectores en territorio, nos damos cuenta que a veces lo que se fortalece es al sujeto, ¿no? Y no a la organización, porque el que está representando es el que sale fortalecido, porque ahí falta como una segunda etapa, ¿no? De traslación o de transferencia de lo que se está trabajando a la organización que está representando, ¿no? Pensando en una mesa de gestión y, no sé, la referente del comedor o la referente de las madres de Paco o la referente que esté formando parte de ese espacio, ¿no? A ver, no hay recetas para estas cuestiones, ¿no? Donde parece que justamente esto es un ejemplo de la complejidad que tienen las problemáticas sociales y de pensar que la construcción es colectiva. Ahí sí me parece que lo fundamental es pensar las estrategias de construcción de esas intervenciones, ¿no? ¿Quiénes son esos actores claves que tienen que estar o formar parte de las intervenciones o apoyar o construir los consensos previos para que esas intervenciones sean posibles y se puedan sostener en el tiempo y formen parte también de los fundamentos para que ese protocolo se pueda llevar adelante y tener legitimidad, ¿no? Sí, 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 sí. Pasa que hay muchos egos y ahí está complicado. Digo, es algo que pasa en todas las áreas, en todas las instituciones, bueno, que tiene que ver justamente con las construcciones de subjetividad y con cómo nos pensamos en función de los otros, ¿no? Si nos consideramos artífices individuales de nuestro propio ejercicio profesional o si nos pensamos como colectivo, construyendo con los otros una mirada sobre ese territorio, más allá que después el médico intervenga como médico y la psicóloga como psicóloga y el trabajador social. Pero digo, me parece que esto de poder discutir el territorio nos instala con una perspectiva de construir denominadores comunes, de construir sentidos, ¿no? Sobre ese territorio, que son discusiones y debates que no se dan en 10 minutos y que es difícil de construir, es difícil deconstruir lo que nosotros traemos, pero además es difícil construir si estamos encerrados cada uno de nosotros en nuestro consultorio, ¿no? Y si las 8 horas que trabajamos son ahí adentro, y si la atención es en el 1 a 1. Por eso también digo que aquellas profesiones a las que representamos también tienen que, o que nos representan en realidad, también tienen un debate y una toma de posición ahí, ¿no? Porque digo, yo puedo decir, bueno, sí, en realidad mi intervención tiene diferentes dimensiones, y una es la ética profesional, y yo no puedo dejar de tener la perspectiva comunitaria al momento de intervenir. Y ahí digo, estoy claramente generando una tensión con el servicio social local que a mí me contrató para que yo entreviste al paciente o a la familia que viene a demandar por una cuestión puntual, ¿no?
no son situaciones ideales, son situaciones para pensar y reflexionar. ¿Algún comentario más que quieran hacer? Si no, yo los voy a invitar a que, hay alguien se fue y no pudo volver a entrar, me parece. A que nos volvamos a encontrar mañana a las 10 de la mañana. Queda un ratito como para que den, aunque sea una miradita por arriba, al texto de Carballeda sobre intervención social y al texto de Velázquez y Molina, que trabaja organización comunitaria, promoción social y estrategias de intervención comunitaria. Entonces mañana intentamos trabajar con ese texto de Velázquez y Molina, con una parte más conceptual, pero la idea es empezar a las 10 y cerrar con que ustedes puedan, no sé si todos, algunos por grupos, analizar un poquito el territorio en el que trabajan. A lo mejor se pueden poner de a dos, bueno, ustedes que son tres, las tres, para pensar quiénes son esos actores claves en ese territorio, cuáles son las tensiones, empezar a transitar de esa descripción que uno ve como una foto al análisis. ¿Y el análisis para qué? Y porque el análisis es el estratégico para poder pensar la viabilidad de cualquier intervención, ¿no? De un proyecto sin duda, pero también de las intervenciones para que sean posibles, ¿no? ¿Se animan? ¿Les parece que podemos hacer eso? Cortar ahora y mañana encontrarnos a las 10, mate mediante. ¿Sí? Sí, dale. Sí, bárbaro. Bueno, que tengan buenas noches y traten de hoy o mañana darle una miradita a los textos que están en el aula virtual. ¿Sí? Listo. Bueno, Bueno, gracias. chao. Chao. Gracias, hasta Chao. luego. Chao. Buenas tardes.